Denise, tenemos un poquito de falla de sonido, pero espero que puedas hablar. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Okay. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, también de mi parte, muy buenos días a todas y todos. Y un saludo especial a los representantes de la Secretaría Ejecutiva de COSEFIN, a la Red Ciudadana y también a todas las organizaciones de sociedad civil, academia, periodistas, instituciones de Guatemala, Honduras y la República Dominicana que hoy nos acompañan. Es un honor compartir este espacio con personas comprometidas con la transparencia y la innovación. Y hoy presentamos el Índice de Datos Abiertos para Guatemala, Honduras y la República Dominicana. Esa herramienta mide la apertura, el acceso, la gobernanza y la reutilización de los datos públicos. Su propósito es claro: ofrecer evidencia sobre el estado de los datos en cada país, generar insumos para mejorar políticas públicas y promover reformas basadas en la evidencia. El índice, aplicado en más de 60 instituciones del gobierno, nos muestra un panorama concreto. Nos muestra avances logrados, también limitaciones pendientes y tendencias comunes. Ahora sabemos qué se está haciendo bien, qué falta y cómo queremos avanzar. ¿Y por qué es relevante? Porque los datos abiertos son esenciales para la auditoría social, el monitoreo del gasto público, la prevención de la corrupción y el avance hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Los beneficios son claros. Para la ciudadanía es vigilar, exigir y participar en las decisiones públicas. Para los gobiernos es planificar mejor, optimizar recursos y fortalecer la confianza. Y para la economía es impulsar innovación y abrir nuevas oportunidades de negocio. El Banco Mundial estima incluso que los datos abiertos pueden aumentar el PIB hasta en un 2% anual al mejorar eficiencia y transparencia. Con ese índice buscamos unir actores, dejar recomendaciones regionales y construir una comunidad que comparta soluciones. Destaco aquí el papel de COSEFIN como articulador regional y la estrecha colaboración con Red Ciudadana y la sociedad civil. Recordamos que los datos abiertos no son cifras abstractas, son herramientas que generan confianza, oportunidades y mejores decisiones. Sigamos trabajando juntos para que la apertura de datos sea una realidad en toda la región. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Muchas gracias por inspirarnos con tus palabras. Y pues por motivos de agenda no pudimos contar con la presencia del secretario ejecutivo del COSEFIN, pero amablemente él nos ha compartido un video para saludarnos y también mostrarnos la importancia de este esfuerzo. Muy buenos días a todos y todas. Desde la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN quiero darles la cordial bienvenida a este espacio, que refleja nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia en nuestra región. El índice de datos abiertos del que hablaremos no es únicamente una herramienta técnica, es un esfuerzo colectivo construido junto a la sociedad civil, la academia, las instituciones públicas y con el valioso apoyo de la cooperación alemana a través de GIZ. Este índice nos ofrecerá un diagnóstico claro sobre los avances, las brechas y las oportunidades que tenemos en materia de datos abiertos en Guatemala, Honduras y República Dominicana. Los hallazgos encontrados deben servirnos como punto de partida para impulsar políticas basadas en evidencia, promover la participación ciudadana
y consolidar una cultura de apertura que acerque la gestión pública a las personas. Quiero agradecer a todas las instituciones y actores que han hecho posible este esfuerzo y a quienes hoy nos acompañan para enriquecer este diálogo multisectorial. Estoy convencido de que la construcción de una región más abierta e inclusiva solo será posible si avanzamos juntos, compartiendo experiencias y comprometiéndonos con acciones concretas. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Gracias también por motivarnos para seguir integrando esfuerzos en este tema. Y justo hoy estamos aquí ya para presentar estos hallazgos de este índice de datos abiertos que ha sido desarrollado de forma colaborativa bajo este liderazgo de Red Ciudadana. Así es que sin más preámbulos vamos a dar paso a Julio Herrera, director ejecutivo de Red Ciudadana, para que pueda abordar este tema. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Sin duda, para iniciar, también un agradecimiento muy especial al Programa de Buena Gobernanza Financiera para la Recuperación Económica Verde e Inclusiva de los Países SICA, implementado por Cooperación Alemana para el Desarrollo EIZ en colaboración de COSEFIN. Un agradecimiento para el desarrollo y avance de este proceso, que ha sido un proceso bastante importante en colaboración con sociedad civil. Les comentaré un poco más a detalle todo el proceso metodológico y co-creación que se ha generado alrededor de esto, pero ha sido gracias a todo el apoyo de estos aliados estratégicos que creen en este futuro más transparente, más abierto y un futuro con datos abiertos en nuestro país. Voy a iniciar mi exposición en relación al índice de datos abiertos. Un proyecto que está enfocado en 3 países, en República Dominicana, Guatemala y Honduras, con un análisis basado en los principios de estándares de datos abiertos en la región, basados en la Carta Americana de Datos Abiertos. Se evaluó cada uno de estos países en esos principios con indicadores específicos, con el objetivo de poder conocer los avances y retos y desafíos que tienen cada uno de estos países a nivel nacional, pero también a nivel regional, por un lado. Es un esfuerzo complementario a otros índices que se generan en la región de forma internacional. Uno de los grandes valores que ofrece este índice de datos abiertos que promovemos desde Red Ciudadana, por un lado, es una evaluación institucional. Analizamos a más de 60 instituciones en la región en estos 3 países, una por una, con el objetivo de poder brindar una hoja de ruta específica en cada institución. Pero también fue un proceso co-creado en colaboración con sociedad civil, validado por actores de estos 3 países, con el objetivo de tener una mirada que pudiera contrastar el trabajo y la disponibilidad de la información que se encuentra en línea, ¿verdad? Entonces, en esa vía, parte de la metodología, pues tiene un poder muy importante de participación ciudadana, recolección de información, pero también de literatura, usando literatura histórica y también complementando con mediciones internacionales y regionales. Y pues el objetivo con esto es poder fortalecer a sociedad civil en el uso de datos abiertos para esta incidencia a nivel regional. Cómo podemos usar estos datos para transformar a nuestros países y en nuestra región. En este proceso se desarrolló el índice, también se generaba una plataforma virtual, conectadatos.red ciudadana, donde ustedes podrán conocer un poco más alrededor de cada uno de los resultados obtenidos. Y queremos compartirles por qué, el contexto regional, por qué es tan importante para nosotros el tema de datos abiertos. Hemos notado que existe una alta producción de datos por los gobiernos de SICA. Mucha información se está publicando, tenemos marcos normativos que promueven la publicación de la información, pero en muchos casos existen todavía brechas en acceso, en uso y en la gobernanza. Hemos notado, ¿verdad?, desde parte de la sociedad civil ciertos desafíos en la publicación de información y también de las formas de la publicación en las cuales no se cumplen estos lineamientos internacionales o la Carta Americana, por ejemplo, de datos abiertos. También es importante recalcar la necesidad de poder desarrollar iniciativas regionales sostenibles y coordinadas. Hemos notado esfuerzos en muchos casos de forma independiente y aislado, y por eso es que consideramos que el índice puede ser un producto que genere bastante valor para comenzar a abordar este tema de forma regional y no únicamente de forma local. A la siguiente, por favor. Entonces, creamos este índice de datos abiertos, como les compartí al inicio. Su metodología pues está basada en la Carta Americana de Datos Abiertos.
En Guatemala la hemos implementado, ya hemos generado 3 ediciones de esta medición y esa es la primera edición que sale de Guatemala y que incluye a República Dominicana, Honduras, para tener esta mirada regional, para poder conocer, compartir, por un lado, los retos y desafíos, pero también para poder conocer en qué espacios hay similitudes, ¿verdad? En qué espacios se puede coordinar acciones regionales y cómo podemos aplicar estas mejoras en cada uno de estos países. Y como les compartía, también una parte fundamental de este índice es una mirada institucional, no únicamente un puntaje país, sino vamos institución por institución en cada uno de los países. Por ejemplo, un tema muy importante en esta medición fue el análisis justamente de instituciones de finanzas, hacienda, contrataciones públicas, que nos pudieran dar a conocer cómo se genera esa disponibilidad de la información para poder conocer temas de presupuesto y también de contrataciones. Vamos a iniciar ya rápidamente en la parte que tanto esperamos, ya conocer un poco más de los resultados y los hallazgos que se han identificado. De Red Ciudadana hemos identificado y validado con organizaciones a nivel local, como les compartía, algunos de los grandes hallazgos identificados. En el caso del primer país que les mostramos en pantalla, República Dominicana, hemos encontrado 4 grandes temas que han marcado el rumbo de República Dominicana. República Dominicana ha destacado por ser un país bastante consolidado en la publicación de la información, con un marco normativo bastante sólido, bastante fuerte, que promueve la publicación de acceso a la información, pero también promueve un uso de datos enfocado en transparencia. Entonces, muy importante y relevante en este proceso. De igual forma, la capacidad institucional. Se han desarrollado procesos de formación, de alfabetización digital, que han sido acompañados entre varias instituciones para poder liderar esas capacidades institucionales de las autoridades y de la función pública en general. Por otro lado, algo también notamos que pudimos identificar en este primer ejercicio es una alta publicación y un avance muy importante en la parte de contrataciones públicas. Hay un avance muy sustantivo por parte de República Dominicana, de parte de las compras públicas, la implementación del estándar de compras públicas abiertas, EDCA, o el OCDS, ¿verdad? Como se conoce a nivel internacional, sin duda han marcado un hito importante y con esta base ya han ido desarrollando prototipos y proyectos como, por ejemplo, herramientas para la identificación de las banderas rojas en el país. Acá en pantalla les mostramos algunas capturas de pantalla de los grandes escenarios que hemos notado. Primero, pues este marco normativo fuerte, ¿verdad? Que ha sido liderado por 2 instituciones que nos parecen muy relevantes y es un caso de estudio en República Dominicana por la parte de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, OPTIC, porque ellos han liderado muchos esfuerzos, han apoyado la implementación con asistencia técnica y también liderando la implementación, por ejemplo, del Portal Nacional de Datos de República Dominicana, pero también han sido habilitadores en la parte de infraestructura tecnológica, ¿verdad? Con el acompañamiento de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, han podido trabajar esfuerzos en conjunto para promover datos abiertos que promuevan la transparencia. Un caso específico de este avance en la parte de transparencia es la implementación del programa PIDA, el Programa Interamericano de Datos Abiertos contra la Corrupción, donde se puede ver esfuerzos de acciones concretas, donde podemos cuantificar cómo los datos abiertos pueden de alguna forma combatir la corrupción. Entonces, este es un tema muy interesante que pudimos identificar en República Dominicana, esos avances en compras públicas, el esfuerzo de la transparencia, el marco normativo y la parte institucional fuerte de parte de esas 2 instituciones que han liderado estos esfuerzos. Otro actor relevante también en la parte de compras públicas ha sido la Dirección General de Contrataciones Públicas, que ha generado una transformación, una revolución en República Dominicana en toda la parte de la publicación proactiva, la publicación avanzada, y esto pues ha denotado esa consolidación a nivel regional de República Dominicana como un país que está compitiendo o al mismo nivel que otros países como por ejemplo Uruguay, en México, ¿verdad? Alrededor de datos abiertos. También la consolidación del Portal Nacional de Datos Abiertos, aproximadamente más de 1,010 conjuntos de datos publicados, con más de 260 organizaciones inscritas con 12 grupos, ¿verdad? Hay una disponibilidad de información bastante alta en la parte de datos abiertos, una publicación constante, actualizada, ¿verdad? Es un portal que se mantiene activo y que está a la vanguardia, ¿verdad? Uno de los que ha liderado a nivel regional la publicación, pero también los avances alrededor de esto. Y un gran reto que hemos identificado a nivel regional e internacional es el uso y aprovechamiento de los datos. Vamos una para atrás solo para mostrar la imagen justamente de la derecha que pueden ver en su pantalla.
el gran reto que tenemos es generar muchos datos, disponibilidad de datos, pero cómo podemos promover el uso de organizaciones de sociedad civil, centros de investigación, periodismo. Hemos encontrado, han habido entre esos hallazgos, ¿verdad? Un primer proyecto interesante por parte de la Organización de Sociedad Civil, Participación Ciudadana, República Dominicana y el capítulo de Transparencia Internacional, donde nos habla del flujo de las finanzas relacionadas al cambio climático, ¿verdad? Todo este estudio que ellos han generado ha sido a través de datos abiertos. Es una muestra cómo a través de datos abiertos podemos generar propuestas de política pública, investigación, y eso es un ejemplo de aprovechamiento, ¿verdad? Que se pudo encontrar en esa vía. Entonces, a grandes rasgos, pues en República Dominicana encontramos estas fortalezas, como ya lo mencionábamos, este marco normativo que promueve la publicación de acceso a la información, pero también compras públicas de datos abiertos, la política nacional de datos abiertos, la alfabetización digital, una cuestión muy avanzada, la parte de compras públicas también muy importante, y quizás también un tema de estudio y de comparación para aprendizaje a otros países es esta capacidad institucional que se tiene de parte de República Dominicana para poder promover esta parte de tecnología, pero también transparencia en los datos, ¿verdad? Ahí vemos dos ejemplos claros. Por un lado, la parte de compras públicas, muy avanzado, con el tema de Red Flags o los CDS, y por otro lado, en la parte de transparencia, el programa PIDA, de parte liderado por Pinochet Charter y OEA, donde se generan acciones concretas para poder trabajar, pero también la parte de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional. El gran reto que tiene República Dominicana, avances sustantivos, pero quizás nosotros denotamos el gran reto que tienen como todos los demás países, es poder generar mucho más promoción de ese uso por parte de la ciudadanía, centros de investigación, poder de una forma derribar las barreras que existen para el ciudadano, de poder utilizar datos abiertos, poder crear más espacios para la ciudadanía, centros de investigación, periodismo de datos, para fortalecer el aprovechamiento, porque hablábamos ya más de 1000 conjuntos de datos, hay una riqueza en la publicación y la disponibilidad. El reto es cómo poder capitalizarlo en proyectos que puedan traducirse en políticas públicas, auditoría, transparencia, pero también incluso oportunidades de negocio, ¿verdad? Desarrollo de startups o negocios de pymes o de otros espacios. Ese es el primer caso de República Dominicana. Vamos a pasar al segundo caso, el caso de Guatemala. Nos compartimos, pues desde Red Ciudadana, hemos trabajado un poco más históricamente en este espacio, y los primeros hallazgos que identificamos con el equipo de Red Ciudadana es que de igual forma existe una política nacional de datos abiertos que fue co-creada con el acompañamiento de OEA en 2018, una participación activa de sociedad civil de la parte pública, pero lamentablemente esa política pues ya venció, ¿verdad? Y es necesario poder actualizar o poder co-crear una nueva política alrededor de esto. Segundo, al igual que en República Dominicana, hay un avance muy interesante en la parte de transparencia fiscal, finanzas, cuestión presupuestaria, compras públicas, ¿verdad? Una publicación constante, ¿verdad? En este caso, Guatemala lo lidera el Ministerio de Finanzas, MinFin, han hecho un trabajo importante en la publicación de esta información y también han avanzado en la adopción del estándar internacional de datos para las compras abiertas, EDCA o el OCDS, y están en estos momentos justamente trabajando en ese siguiente paso, también tomando de referencia a República Dominicana e implementando en la parte de red flags o banderas rojas para identificar riesgos de compras o de casos de corrupción en la región. Entonces hay un avance muy importante, similitud en esta parte. Se han reportado algunos casos, ¿verdad?, de reutilización, pero todavía son muy limitados, y también Guatemala cuenta con un portal nacional de datos abiertos, que al ser consultado por sociedad civil, pues se conoce que está la disponibilidad, pero se pone muy entredicho la actualización y la calidad de la información, porque en algunos casos pues no se ha dado una actualización constante, o la última actualización ha sido ya de algunos años atrás. No es oportuno, ¿verdad? Bajo el principio de qué tan oportuna es la información y qué tan actualizada, pues es un desafío importante en esa parte de la publicación, en el caso del portal de datos abiertos. Aquí tenemos en pantalla algunas de las imágenes de los hallazgos que se tienen. La Política Nacional de Datos Abiertos, por un lado, fue creada en 2018, el Portal Nacional de Datos Abiertos, ¿verdad?, con algunas de las temáticas que se menciona, pero muy limitado, ¿verdad?, en el accionar. Acá tenemos algunos casos de estudio, por ejemplo, la publicación fuera de la misión. En la mirada institucional hemos denotado que algunas instituciones quieren publicar datos abiertos en otras instituciones, por ejemplo, y generan duplicaciones. Un ministerio publica información de datos abiertos en su portal relacionado a finanzas públicas, ¿verdad?, pero el ente rector es el Ministerio de Finanzas. Entonces es un tema, por ejemplo, que identificamos en ese proceso, y la necesidad también de fortalecer esa alfabetización
de datos abiertos, pero también versión digital para poder generar una mayor calidad en la publicación de los datos que se van generando. Les compartía, ¿verdad? Creo que una de las grandes fortalezas que tiene Guatemala en la parte de la publicación es todo este avance de liderazgo que ha asumido el Ministerio de Finanzas Públicas en Guatemala, con dos grandes hitos actualmente publicados y en línea. Por un lado, el portal de datos abiertos del Ministerio de Finanzas, donde se publica información de ejecución presupuestaria, compras públicas a nivel nacional, institucional y también municipal. Y pues también se han ido agregando conjuntos de datos asociados a proveedores del Estado, por ejemplo. Esto pues ha dado mucha disponibilidad de información para el uso. Por otro lado, también la implementación o adopción del estándar de compras públicas, EDCA, ha sido un avance sustantivo y un avance importante para poder generar mucho más valor. Entonces, Finanzas ha sido una institución que ha liderado este esfuerzo de datos abiertos en Guatemala, que ha facilitado ese proceso e incluso que ha sido una institución que ha mantenido, ¿verdad? Y ha promovido el trabajo a nivel nacional. Muchas instituciones del sector ejecutivo, por ejemplo, han intentado emular el trabajo que se ha generado en el Ministerio de Finanzas y por eso es que también se ven esfuerzos en otros espacios como Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que tienen sus propios portales de datos abiertos, que publican información de una forma paulatina para poder brindar a la ciudadanía información, pero sí todavía existen retos asociados. A grandes rasgos, en resumen, el caso de Guatemala, también un caso muy interesante de estudio, ¿verdad? La fortaleza, aunque tenemos un marco legal en la publicación, se debe actualizar la parte de la publicación con la política de datos abiertos, contamos con el acceso a la información, pero todavía hay desafíos en las respuestas y la calidad. Es importante poder actualizar esta política de datos abiertos. Una fortaleza, la disponibilidad de datos fiscales, ¿verdad? Como les digo, el Ministerio de Finanzas es quien lidera estos procesos a nivel de Guatemala, y también la publicación de portales institucionales. Encontramos varios portales de datos abiertos, instituciones de forma aislada, de forma independiente, ¿verdad? Con muy poca vinculación con el portal nacional. ¿Qué retos? Adicional a la coordinación y la parte de la publicación activa, encontramos bajo uso, ¿verdad? Poca inclusión también de organizaciones de sociedad civil en los procesos para poder definir los conjuntos de datos que se están publicando. La actualización y la calidad también es sobre todo muy importante. Y por último, la parte de interoperabilidad, el intercambio de datos. Mucha de esta información pues, puede ser utilizada para construir alrededor de esto información valiosa para el país y que pueda promover una agenda de impacto en Guatemala. Pasamos al tercer país de evaluación, el caso de Honduras. De luego el equipo pues, de investigación, recolección de información y validación con organizaciones de sociedad civil de Honduras, tenemos estos tres grandes hallazgos. Pues primero, igual que otros países, hay una fortaleza en la publicación de información y de datos asociados a finanzas y contrataciones públicas. La institución que ha liderado la parte de finanzas en Honduras, CEFIN, cuenta con información disponible al usuario, de forma amigable y sencilla, ¿verdad? Para poder conocer de primera mano. También hay un avance importante en la parte de contrataciones públicas con la ONCAE. Se ha publicado y se ha buscado generar la adopción al estándar de compras públicas, pero lamentablemente ha tenido problemas en la actualización de la información. Desde hace algunos años no se publica información relacionada y cumpliendo con el estándar internacional. Por otro lado, pues hemos notado procesos de formación institucional. Ha habido un interés importante en esta administración de poder fortalecer las habilidades y esa alfabetización digital de alguna forma. Han habido muchas meses de trabajo de forma institucional para poder generar esta vinculación, la sensibilización también de la publicación de datos, ¿verdad? Vemos cada vez más interés del espacio público de publicar información, pero pues todavía no se genera tanta información o una publicación en estos momentos. Y hay un esfuerzo también de la generación de un nuevo portal nacional de datos abiertos que puede facilitar el acceso a la información centralizada, ¿verdad? La Secretaría de Transparencia ha hecho un esfuerzo importante para poder generar esta publicación. Como les compartía, las fortalezas, de nuevo, vemos estas similitudes en los tres países, en la parte de finanzas, en la parte de compras públicas. Se han hecho avances y eso responde a un trabajo histórico, ¿verdad? De instituciones regionales, internacionales y nacionales que han hecho este esfuerzo por fortalecer la publicación de datos abiertos, pero también la publicación de información en temas de finanzas y de contrataciones públicas. El caso de CEFIN, ¿verdad? La Secretaría de Finanzas de Honduras, pues ya nos muestra en estos momentos acceso a esta información en los diferentes espacios. También de la ONCAE, que ya comienza a generar avances, pues con los retos de poder fortalecer y mejorar en la parte de actualización de esta información y estar al día, ¿verdad? Para cumplir con el principio
de qué tan oportuno y disponible está la información en tiempo real. Ese es un poco el caso de Honduras. Y han habido esfuerzos importantes de poder avanzar, ¿verdad?, en esta agenda institucional, en la parte de formación, de sensibilización. También se puede notar que se han creado mesas de diálogo y de trabajo con la sociedad civil para promover la iniciativa de datos abiertos en Honduras, lo cual es muy positivo, ¿verdad? Hay un avance importante en esa vía. Y bueno, este esfuerzo de poder generar estos portal nacional creo que va a ser algo que va a generar mucho valor. También se identificó un esfuerzo relacionado a PIDA, ¿verdad?, que estaba en un proceso interesante para poder identificar los conjuntos de datos respectivos. ¿Qué retos tiene Honduras? Pues una gobernanza débil, no tiene un marco normativo que pueda ayudar en esa publicación. Hay esfuerzos, incluso hay compromisos de gobierno abierto y pues están enfocados en poder avanzar, pero todavía encontramos estos desafíos. También la cultura de uso, ¿verdad? La sociedad civil, pues se usa la información, pero no se promueve tanto el uso de datos abiertos y la promoción también de uso en esos espacios. No se pudo identificar tantos casos como en otros países. Estos tres países nos muestran una mirada de la región, cada uno de esos países con sus fortalezas, debilidades, también similitudes y diferencias, sin duda. Pues vemos de estos tres países a la República Dominicana con un sólido avance en múltiples áreas de análisis, ¿verdad? Que analizamos diferentes temáticas en diferentes instituciones de cada uno de los países. En este caso, pues República Dominicana ha mostrado un avance bastante importante. En el caso de Guatemala también hay un avance muy importante sustantivo, pero principalmente liderado en la parte de transparencia fiscal, finanzas, relaciones públicas. Ahora es un tema que se ha ido repitiendo, pero en el caso de Guatemala es la parte mucho más fortalecida del trabajo que se genera. En el caso de Honduras, pues vemos avances en la disponibilidad de información, pero todavía hay bastantes retos para poder llegar. ¿Qué vemos de similitudes en esos espacios? Instituciones claves en finanzas, compras, son los que lideran todos estos esfuerzos. Sin ellos no se vería un avance tan rápido en esta publicación de la información y es un tema muy importante. En el caso de República Dominicana, como caso de estudio, vemos esa institución, esta oficina tecnológica que ayuda a habilitar y a crear la infraestructura para el avance de datos abiertos, de implementación. Eso es una parte importante. En el caso de Honduras, de Guatemala, no se cuenta con una oficina a nivel nacional que lidere la transformación digital, la infraestructura digital, por ejemplo, también los datos abiertos, ¿verdad? Es más un esfuerzo institucional dirigido por algunos espacios como finanzas o la parte de transparencia, pero no como un eje de transformación digital. Podría tener mucho más impacto una iniciativa de datos abiertos que tenga el acompañamiento de una institución que lidere la parte de transformación digital. ¿Verdad? Ese es uno de los hallazgos que encontramos. El caso de estudio, por ejemplo, hace que República Dominicana se pueda comparar con otros países por sus avances y por el rendimiento que tiene con esta oficina de avance. De igual forma, pues hay avances sustantivos, ¿verdad? No todos son desafíos o algo negativo, no tan negativo, sino hay avances sustantivos en temas de finanzas y compras públicas. En los tres países se identifica, en otros países también lo hemos identificado a nivel internacional. Es la información que más se publica, ¿verdad? Y en la parte de transparencia es un compromiso del espacio público ante la sociedad civil, ante los centros de investigación, academia, en la transparencia, en el esfuerzo anticorrupción. Se puede demarcar, ¿verdad? Y se ve esa tendencia. Es un esfuerzo histórico, pero también hay instituciones que han decidido cerrarse. En eso es donde tenemos un avance importante en este espacio. El segundo punto es también importante ver que cada vez más vemos más datos, ¿verdad? Hay mucha más disponibilidad de información, de datos abiertos, hay mayor sensibilización. Hace 5 años, 6 años, cuando iniciaban, bueno, ya lleva un poco más de 10 años, cuando iniciaba la iniciativa de datos abiertos, pues los datos abiertos era un tema también en el espacio público. Lo miraban mal a uno cuando hablaba de datos abiertos. Un poco en broma, ¿no? Pero sin duda este avance ha sido un tema importante. La región está avanzando considerablemente y vemos cada vez más instituciones que quieren subirse a esta iniciativa, subirse al barco, decimos de forma coloquial, ¿verdad? Es una parte importante también en este espacio. Y sin duda el gran reto que tenemos como países de Centroamérica y en la región es el uso de datos, ¿verdad? Se está aumentando mucho la disponibilidad de la información, pero todavía tenemos un punto muy débil que es el aprovechamiento y uso de datos. Sociedad civil, centros de investigación, academia, en algunos casos como tienen las capacidades digitales. En algún determinado momento que la quería. Vamos a apagar el micrófono, hay alguien. Porque, digamos,
Regresas un slide, por favor. Perdón, tuvimos ahí un desafío técnico. Justo salió un micrófono, pero ya lo solucionamos. Les rogamos, por favor, mantener el micrófono apagado para mantener el hilo de la discusión. Les hablaba un poco de la parte de aprovechamiento y uso de datos abiertos. Es uno de los grandes retos, ¿verdad? Coincidimos con la visión internacional, el barómetro, por ejemplo, que plantea este espacio, poder fortalecer este uso, ¿verdad? Esta mirada. Con herramientas innovadoras, con el avance tecnológico como inteligencia artificial, podemos ahora promover de forma mucho más sencilla y amigable el aprovechamiento de esta información. ¿Verdad? Grandes datos pues se pueden colocar en alguna herramienta como ChatGPT, Claude o Gemini y puede facilitarnos el análisis, el acceso, incluso creación de gráficas. Entonces sí puede generarse en esos momentos con IA un cambio importante, una transformación trascendental a la hora de pensar en el aprovechamiento de esta información, pero sigue siendo una de las grandes debilidades. Y también la invitación está para la sociedad civil, para nuestros colegas que nos acompañan hoy, de comenzar a usar más datos abiertos, datos públicos para generar esta incidencia, este activismo a nivel nacional, pero también a nivel regional. Ahora sí, por favor. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? De que se ha trabajado este índice de datos abiertos en la región, pues por un lado la importancia y la relevancia de la cooperación. Sin duda poder validar con actores de sociedad civil, poder contrastar, poder conocer las perspectivas de los diferentes espacios, o sea, tener más legitimidad, más apropiación del índice, poder conocer de primera mano la mirada de los diferentes espacios, los retos y desafíos, ¿verdad? Porque muchos de estos usuarios viven los problemas del día a día. Entonces, muchas veces como investigadores estamos en nuestro escritorio y no conocemos toda esta mirada. Poder trabajar en conjunto, poder co-crear, nos da una mirada muy interesante. También tener enfoques locales de cómo se están usando los datos abiertos es un tema de interés incluso o de valor para esas instituciones. Es muy interesante, ¿eh? Poder crear también alianzas a nivel nacional, pero también a nivel regional nos permite pues poder pensar en una agenda mucho más amplia y mucho más efectiva, ¿verdad? Por ejemplo, los esfuerzos de Arlatam con Datos, que son eventos anuales y regionales para promover esta agenda, pues vienen de parte de estas redes y colaboraciones que se hacen a nivel nacional y regional. La formación, ¿verdad? Sin duda también es importante poder crear espacios de capacidades adicionales a este proceso de índice de datos abiertos. Se genera un proceso de formación, organización de sociedad civil de parte de Red Ciudadana, con el acompañamiento de socios internacionales y regionales, como Daniel Carranza, de Data Uruguay, pues nos ha estado apoyando en este proceso, pero también información para la sociedad civil. Sin duda es importante poder seguir creando las capacidades a nivel local y formarnos también practicando, ¿verdad? Generando y haciendo productos y usando los datos alrededor de esto. Hemos identificado también algo muy importante, que es esta articulación multiactor. Hay muchos desafíos, a veces hay brechas entre sociedad civil y gobierno, hay barreras, ¿verdad? Que de una forma limitan esta participación y creemos que es importante poder construir y poder derribar estas barreras para que sociedad civil, gobierno y cooperación puedan trabajar en conjunto. Proyectos mucho más exitosos se han generado con este tipo de colaboraciones, podemos compartir proyectos, implementaciones a nivel nacional, a nivel local. Entonces es importante poder promover esa articulación multiactor a nivel nacional y a nivel regional, por supuesto. Recomendaciones estratégicas, pues luego de todo lo encontrado, los hallazgos del análisis, desde Red Ciudadana planteamos algunas recomendaciones para fortalecer este proceso de aplicación. Sin duda es importante crear mesas técnicas nacionales de datos abiertos, pero mesas técnicas que tengan una mirada multisectorial, no únicamente gobierno, no únicamente sociedad civil, sino poder trabajar de forma en conjunto, sociedad civil, academia, centros de investigación, gobierno, para poder crear estos planes nacionales o estas miradas nacionales de la agenda nacional de datos abiertos. Crear estas mesas técnicas van a fortalecer los avances de la iniciativa. Segundo, poder seguir trabajando en la parte de formación continua, pero no únicamente para servidores públicos, sino también pensar en sociedad civil, los tomadores, los que van a usar esta información. Al final del día también hay que pensar este conjunto de datos que organización puede trabajar, cómo podemos formar también para brindar un criterio apropiado a estos espacios. En muchas ocasiones cuando nos vimos con instituciones de gobierno de Centroamérica nos dicen, no, nos da un poco de temor que un centro de investigación o una organización de periodismo use nuestra información. Al contrario, tenemos que guiarlos, pero también para darles claridad, porque si no también podemos caer en errores y inexactitudes, ¿verdad? O incluso pueden promoverse espacios no deseados. Entonces es importante poder crear formación cada vez que se genere la publicación de información de datos abiertos, liderar y también guiar a los usuarios de esta información. Poder crear cada vez más uso y también financiamiento para poder generar proyectos ciudadanos con datos, ¿verdad? Una propuesta que nos parece muy innovadora
que hemos notado de otras partes del mundo es poder crear fondos regionales de innovación, fondos que puedan ser aplicados por organizaciones de sociedad civil que promuevan el uso de datos y que puedan generar este tipo de proyectos, pero también que les puedan dar un financiamiento. Muchas de nuestras organizaciones en la región nacieron, en este caso, por algún financiamiento de cooperación internacional, y en el caso, por ejemplo, de proyectos históricos como IVOS, financió mucho la parte de tecnología cívica, pero también datos abiertos, fue uno de los primeros promotores de esta agenda, ¿no? Entonces, es importante poder crear y poder seguir empujando este tipo de financiamiento, pero también crear fondos regionales de la innovación. Lo que no se mide no existe, ¿verdad? Es una frase que escuchamos comúnmente. De igual forma, nosotros desde Red Ciudadana promovemos que se pueda generar esta medición anual o bianual, ¿verdad? Pero que sea institucionalizada, que tenga una mirada de gobierno, ¿verdad? Del sector público, pero también de sociedad civil, poder crear nuevos indicadores, es importante, pero poder medir lo que está pasando. Si no medimos lo que estamos haciendo, pues no tenemos claridad en qué momento nos encontramos. Desde sugerimos y recomendamos pues poder continuar con este tipo de mediciones como la que les presentamos el día de hoy, pero también hacer algunas a nivel institucional y poder plantear algo institucionalizado. También formar, adicional a formar, poder sensibilizar, ¿verdad? Porque todavía tenemos estos retos y desafíos tanto de servidores públicos como de sociedad civil que desconocen que son datos abiertos, ¿verdad? Todavía nos seguimos topando con instituciones que piensan que esta es una forma de atacarlos, o de sociedad civil pensando que queremos cambiar la forma de pensar, ¿no? Entonces es importante poder generar campañas regionales, promover datos para tomar mejores decisiones, alfabetización digital, difusión masiva, ¿verdad? Y podemos enfocarnos mucho en juventudes, territorios, mujeres, por ejemplo, como espacios que podrían aportar muchísimo a la discusión y también formar, ojalá, políticas públicas basadas en datos. Para cerrar la parte de recomendaciones, en 3 grandes vías para gobiernos: institucionalizar políticas de datos abiertos, marco normativo, promover también iniciativas de datos abiertos fortalecidas, y por último, mejorar la interoperabilidad de sistemas. Creo que ya el paso de la publicación de información se está cumpliendo. El siguiente paso es poder avanzar con ese intercambio de datos, promover esa interoperabilidad que facilita al ciudadano y al usuario en 2 clics poder resolver cualquier tipo de problema. Más allá de un término que está de moda, lo que buscamos con esta recomendación es pedirle al gobierno que simplifique los procesos y que en 2 clics podamos llegar a nuestro objetivo de cualquier proceso. Para sociedad civil, continuar con la formación, creemos que es importante poder formar. En esta parte es fundamental, y poder seguir promoviendo casos de uso, ¿verdad? Usar datos abiertos para investigaciones, para promover políticas públicas y poder avanzar. Sin duda, pues un rol importante también de cooperación internacional civil. Primero, agradecerles todo el apoyo que nos han dado para poder trabajar este tipo de temáticas, invitarles y pedirles que nos puedan seguir apoyando, ¿verdad? En estos espacios, financiar, por ejemplo, fondos regionales de innovación, poder financiar eventos de innovación, pues puede promover mucho el ecosistema de datos abiertos en la región, en los países, y promover también esa articulación como espacio multiactor, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones ellos juegan un papel importante para poder sentar a todos los actores en la mesa. En este caso, pues esto es un poco lo que les planteamos el día de hoy con este primer índice. Se trabajó a nivel regional con esos 3 países. Consideramos que este índice puede ser una herramienta técnica que puede facilitar y promover los avances, pero también una herramienta política para promover a nivel nacional y público la agenda de datos abiertos. Pues hay que crear plataformas y capacidades instaladas, ¿verdad? Porque esto puede promover la sostenibilidad, y por supuesto es importante promover cada vez más la institucionalización, réplica y escalamiento. Vimos avances importantes, pero es necesario poder fortalecer este avance, esta consolidación que se ha generado en el tema de datos abiertos. Una propuesta de los siguientes pasos. Nos identificamos desde Red Ciudadana porque la medición no es únicamente con el objetivo de contar costillas, como decimos en Guatemala de forma coloquial, sino buscamos poder generar una hoja de ruta por institución, pero también a nivel regional. Y los grandes temas que vemos es poder fortalecer y crear más alianzas, poder escalar los modelos, ¿verdad?, de promoción del ecosistema de datos abiertos, medir el impacto. Lo que no medimos no existe, ¿verdad? De forma coloquial, esta frase nos plantea el desconocimiento si no tenemos indicadores claves, ¿verdad?, alrededor de esto. Y por último, pues promover una cultura de datos mucho más enfocada para promover una mejor gobernanza, en este caso fiscal, ¿verdad?, orientada a esta parte. Con esto pues daríamos el cierre de esta presentación del índice de datos abiertos Guatemala, Honduras y República Dominicana. De nuevo agradeciendo todo el apoyo
que se dio de parte del programa de buena gobernanza, ¿verdad? Incluyendo pues la cooperación alemana para el desarrollo GIZ y la colaboración de CECOSEFIN en este proceso. Agradecemos mucho ese apoyo y muchas gracias por participación en su espacio. Muchas gracias, Julio, por compartirnos estos resultados y esta radiografía que has hecho, incluyendo la... Ya no se escucha a la persona. Nos escucha. Que nos escuche. No se escucha a la persona que está hablando, perdón. Ok, tuvimos un corte acá de internet. Esperemos que hoy sí ya todo esté Ahora sí, funcionando Teresa, bien. gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón por las fallas que hemos tenido. Pero les comentaba que como Cooperación Alemana para el Desarrollo, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, estamos fomentando que hayan instituciones fuertes en la región que beneficien a la ciudadanía. Así que por eso es que implementamos el programa Buena Gobernanza Financiera junto a nuestros aliados, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Panamá, Centroamérica y República Dominicana, que hoy acá nos están acompañando y a quien hacemos entrega de este índice, que agradecemos la apertura e interés por sumarse, ¿no?, a promover este tema. Así es que hoy, además de presentar el índice, queremos profundizar un poco más en la temática y fomentar un intercambio. Así es que para ello vamos a tener un conversatorio sobre estos avances y desafíos que hay de los datos abiertos en la región, y para ello vamos a contar con las voces de la perspectiva de transparencia fiscal de Juan Pane de Paraguay, experto en contrataciones públicas abiertas, desde la perspectiva de inclusión y datos abiertos Gabriela Melgar de Guatemala, experta en datos abiertos e inclusión, y desde la parte de anticorrupción Eduardo de República Dominicana, experto también en datos abiertos y anticorrupción. Así que cedemos nuevamente la palabra a Julio Herrera, quien va a moderar esta conversación. Muchísimas gracias. El día de hoy, pues como ya nos compartía, nos acompaña, voy a presentar brevemente a nuestros dos expertos que nos estarán acompañando en la discusión del día de hoy. Primero, Juan Pane. Juan Pane es Chief Innovation Officer del Centro de Desarrollo Sostenible Paraguay. Es docente también de la Universidad Nacional de Asunción en Ciencias de Computación. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Trento en Italia. Ha trabajado mucho en la parte de datos abiertos, inteligencia artificial e innovación. Ha trabajado en organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, USAID, y ha trabajado de igual forma en la implementación del estándar de datos abiertos, operaciones abiertas, ODS en la región. Tiene una amplia experiencia alrededor de datos abiertos. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De igual forma nos acompaña Gabriela Melgar desde Guatemala, es experta en datos abiertos e inclusión, es comunicadora social con más de 2 años de experiencia en comunicación estratégica, ha trabajado en la parte de campañas de ciencia, fortalecimiento de capacidades, pues ha trabajado mucho en la parte de inclusión, reducción de brechas y generación de oportunidades para todas las personas. Actualmente también trabaja en IVOS, en Latinoamérica y a nivel internacional. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, como siempre, en estos procesos y siempre promoviendo la agenda de datos abiertos en la región. ¿Verdad? Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Gaby. Bienvenidos. Vamos a iniciar el conversatorio con un par de preguntas. La idea es que podamos reaccionar un poco a lo que hemos estado hablando, pero también a esta mirada regional de cómo vemos los datos abiertos Latinoamérica. Pues con ustedes dos he tenido la oportunidad también de compartir en muchos espacios en datos abiertos, en la agenda de Arlatam con datos, por ejemplo, ¿verdad? Hemos compartido en diferentes espacios. Me gustaría iniciar con Juan, para platicar, que nos puedas contar un poco más, Juan, ¿cuál es tu mirada? Algo que vimos constante en esta medición del índice de datos abiertos fueron los avances en finanzas y contrataciones públicas. Desde tu mirada, ¿cuáles crees que son los grandes avances que tenemos en la región, en Latinoamérica y en estos países? La parte del estándar de contrataciones abiertas y también los desafíos que has notado en esta parte. Escuchamos, Juan. Bienvenido. Está en mute.
Sí. ¿Puedes probar otra vez? No te escuchamos, Juan. Gaby, ¿nos escuchas? ¿Podrías hablar? Otra vez. Hola, Te escuchamos a ti. sí, ¿Te parece? En lo que ayudamos aquí a Juan a que arregle su tema claro. de audio, iniciamos contigo. Vamos a cambiar un poquito la mirada de la pregunta mientras arreglamos los temas técnicos con Juan. Gaby, otra vez gracias por acompañarnos. Pues como hemos hablado, pues tú tienes mucha experiencia en toda esta parte de inclusión y datos abiertos. ¿Qué desafíos crees que persisten o qué oportunidades se han encontrado en la parte vamos a seguir con Gaby, si te parece? Para no... Sí, no, estaba probando mi micrófono. Adelante, Gaby, perdón. Un gusto, Gracias. tanto tiempo. Abrazos. Te escuchamos. Gracias, Juan. Pues Gaby, hemos estado trabajando en esta mirada de inclusión, de datos abiertos. Se trabaja un proyecto de innovación, en ALEF, de datos abiertos, VIH. ¿Cuál es tu mirada? Algo también que identificamos en este proceso es que no hay muchos datos relacionados a temas de inclusión y todavía hay una gran tarea pendiente. Los datos abiertos de Guatemala, Honduras, República Dominicana, no se encuentran estos datos. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todes. La verdad es que estoy muy contenta de que se generen este tipo de espacios para hablar sobre cómo ir fortaleciendo el ecosistema de datos abiertos. Agradezco mucho a Julio el que me ha invitado para hablar sobre un tema muy importante que a veces pareciera que em, pues el tema de inclusión como si estuviese de moda o quisiéramos como ponerlo solo para darle un check, ¿verdad?, a nuestras agendas y pues me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre lo que significa trabajar con datos en la región, pero especialmente cuando hablamos de poblaciones históricamente excluidas. Me gustaría partir de una idea clave, es que pues los datos son mucho más que números o estadísticas. Necesitamos comenzar o pensar los datos desde una perspectiva de justicia social y que cuando se producen y se comparten y se usan con un enfoque de derechos humanos, pues los datos indiscutiblemente van a fortalecer la democracia y también pueden transformar la vida de las personas. Desde IVOS hemos apoyado desde hace muchísimos años la agenda de datos abiertos a nivel regional en América Latina y particularmente bastantes esfuerzos en Centroamérica. El tema de inclusión en el tema de datos es fundamental porque, tal como lo estabas comentando previamente en tu exposición, Julia, lo que no se nombra no existe. Y cuando no tenemos datos que sustenten y visibilicen esas desigualdades, difícilmente pueden ocurrir las transformaciones que necesitamos para lograr justicia social y sobre todo para visibilizar esas desigualdades. Em, Cuando los sistemas de información en alguna medida también excluyen a las poblaciones como las mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, eh, pues seguimos reproduciendo esas desigualdades y también como que se refuerza esa idea de que de las necesidades de las poblaciones pues no son prioritarias. Entonces aquí la apuesta tanto desde los gobiernos como desde la sociedad civil pues es producir datos inclusivos. ¿Y esto qué significa? Es reconocer la diversidad de las sociedades en las que vivimos y también apostar por visibilizar esas realidades que históricamente invisibilizan a estas poblaciones y todo con el propósito también de generar esta evidencia que oriente a políticas públicas más justas. Em, Creo que en los principales desafíos que también se vislumbran en el tema de inclusión y datos abiertos es que pues sigue existiendo esa brecha que invisibiliza a estas poblaciones. Cuando no hay categorías que reconozcan estas particularidades, cuando los datos no se recolectan de manera sistémica, pues esto va generando y va ampliando esa brecha de invisibilidad, que luego también se traduce en que pues las políticas no respondan a esas necesidades sentidas y latentes de la población a quienes queremos transformar e impactar, ¿verdad?, las vidas de las personas. Creo que otro reto importante es que incluso cuando existen los datos, no siempre están disponibles en formatos abiertos, accesibles, comprensibles para las comunidades. Y pues esto también se traduce en
pues en un reto de apropiación de las mismas comunidades sobre cómo usar esa información para hacer incidencia política. Esta falta, ¿verdad?, de apropiación de los datos también supone una brecha de incidencia, que es un reto complejo que evidencia que esta evidencia, pues en alguna medida también se traduzca en cambios concretos, en leyes, en presupuestos, en programas que reduzcan estas desigualdades. Y pues también es importante que exista también estos espacios multisectoriales. Creo que me resonó mucho esto que dijiste, Julio, sobre el tema de procurar eh, que al momento que estamos trabajando con datos abiertos, pensemos en que los datos necesitan una producción que considere la participación de todos los actores involucrados. Y eso significa generar espacios de co-creación tanto desde la institucionalidad, pero también desde la perspectiva, la mirada y los aportes y la experiencia que las organizaciones de sociedad civil pueden dar a estos ejercicios de co-creación de datos. Eh, y creo que también una cuestión muy importante es, pues, no vernos como islas en el trabajo de generación de datos, ¿verdad? Sino más bien ir fortaleciendo ese ecosistema de datos en el cual eh, podamos generar esos espacios también de convergencia, de sinergia, en el cual podamos ir mirando desde distintas perspectivas, miradas e incluyendo esas miradas para que los datos no sea solamente abrir datos porque sí, ¿verdad? Sino qué problemática social, qué necesidad estamos resolviendo o qué necesidad estamos visibilizando, e intentando buscar soluciones co-creadas a partir de la mirada de todos los actores. Y creo que por ahí podríamos comenzar la conversación. Muchas gracias, Gaby. Una reacción a lo que nos estás planteando, pues como planteábamos un poco, han habido agendas regionales y han habido esfuerzos. La agenda de Relatam con datos ha sido una agenda importante para impulsar estos espacios. Como te decía, en el índice pues no encontramos muchos datos asociados a la parte de inclusión y ahí podemos hablar de muchos espacios distintos, ¿no? Desde la comunidad, a temas orientados a datos de VIH, por ejemplo. Hay un proyecto también muy interesante de vivir con VIH que refleja los datos reales y también la vinculación con las compras públicas, porque el desabastecimiento de una medicina antirretroviral puede significar la vida de una persona, ¿no? Entonces las compras planificadas, los alrededores, son muy importantes, ¿no? Exactamente. Compartir un poquito más sobre este proyecto y también qué impacto ha tenido en esta agenda de relación con datos, esta mirada de inclusión, por ejemplo, para poder fortalecer e incluir a otros sectores. Claro. Bueno, y aquí contarles que el AbreLatam con datos ha sido un espacio crucial para, como les decía, atraer y hacer la sinergia entre actores demasiado diversos, ¿verdad? Como es los gobiernos, academia, periodistas, personas que hacen investigación de datos, organizaciones de sociedad civil, activistas, que quizás las luchas o las causas son bastante distintas, pero encontramos en los datos una mirada común y una herramienta de incidencia que nos puede ayudar a fortalecer nuestras agendas desde diversas perspectivas. Y en ese sentido, pues durante estos años en los que hemos apoyado toda la agenda de datos abiertos a nivel regional, pues hemos tenido experiencias exitosas y bastante interesantes en apoyando y también siendo una plataforma para organizaciones de sociedad civil en términos de fortalecer sus capacidades para la recolección, uso, procesamiento de datos con miras a uso de esa data que recolectan para hacer acciones de incidencia. Tuvimos un proyecto, un pilotaje bastante interesante en el tema de VIH, en el cual se montó una plataforma denominada Vivir con VIH, en el cual se hizo pues una recolección de datos de cómo se llevaban las compras públicas alrededor de los medicamentos para personas que viven con VIH y como lo decía Julio, cómo el desabastecimiento de los medicamentos puede impactar negativamente en el tratamiento de personas con VIH. Entonces, este ejercicio nos permitió no solamente escuchar a organizaciones de sociedad civil sobre
cuáles deberían de ser como los datos que necesitamos tener disponibles, pero también tener un canal de interlocución con el Ministerio de Salud para lograr esa planificación o esas compras planificadas y que este tipo de desabastecimientos no existan, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de co-creación y colaboración entre sociedad civil y entre la institucionalidad es demasiado necesario cuando estamos atendiendo demandas sentidas de la población. Em, Otros casos que también hemos tenido en materia de inclusión es en temas LGBTIQ+, en los cuales pues hemos hecho ejercicios bastante interesantes de recolección de datos para documentar la violencia sistémica a la cual se enfrenta la población LGBTIQ+, pues en su cotidianidad. Estos ejercicios los hemos hecho en Honduras, El Salvador, Guatemala y también Costa Rica. Actualmente estamos apoyando y siendo un aliado estratégico para un proyecto específico que está liderando CONAMAG, que es la Comisión del Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica. Y en este proyecto, en este pilotaje, pues CONAMAG está comenzando a implementar el estándar de datos abiertos para registrar datos de población LGBTIQ+. Y el proyecto tiene una particularidad que la intención es intercambiar los saberes y también los aprendizajes y lecciones aprendidas que se tienen entre los países. Entonces, organizaciones de Guatemala han aportado su experiencia a CONAMAG para dar recomendaciones desde la sociedad civil sobre cuáles deberían ser esos parámetros y esos criterios para hacer la recolección de datos de población LGBTIQ+. Entonces, pues este tipo de ejercicios también en el que procuramos el intercambio de experiencias y también escuchar la visión y las necesidades desde la población y también de las organizaciones de sociedad civil, pues puede en definitiva, potenciar el éxito de un ejercicio de datos, no solamente para abrir datos, sino para de verdad impactar la vida de las personas y transformarlas también, y hacer cambios en políticas públicas y leyes que favorezcan a las poblaciones históricamente excluidas. Muchísimas gracias, Gaby, por compartirnos. Vamos a darle ahora el micrófono a Juan para poder conocer también su mirada, pero te agradecemos mucho por esa mirada. Y como te digo, son datos que todavía no se están visibilizando en estos esfuerzos. Nos dimos el índice, no identificamos la publicación constante, pero tiene un rol muy estratégico, muy importante en la vida de las personas. Justo nos preguntaba alguien por qué podemos o cómo podemos incluir a la sociedad civil en estos espacios, ¿verdad? Son temas de interés de los sectores de la comunidad que afectan el día a día, ¿verdad? Desabastecimiento, mala publicación. Con datos abiertos podemos identificar qué está pasando y podemos ver el patrón interesante que surgió en este proyecto y era algo ya consistente en los años. Pero muchas gracias por esta mirada. Pasamos con Juan. Juan, pues ya han pasado muchos años, ya hace casi 10 años que empezamos en este proceso, ¿verdad? De hablar de transparencia fiscal, compras públicas. Hace 6 años, pues nuestros gobiernos tienen un avance importante en la publicación en transparencia fiscal, pero todavía tenemos muchas barreras, ¿verdad? Recuerdo todavía TICOIN, SIGES, con un avance importante, pero todavía con retos para poder acceder, analizar y reutilizar la información. Los datos abiertos han venido a transformar bastante esta mirada y cada vez vemos más gobiernos publicando datos abiertos. Y algo constante del índice fue el avance o el interés por avanzar estos 3 países en la parte de compras públicas. ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Que llevas bastante tiempo trabajando en la parte de compras públicas con OCDE o el EDCA. ¿Cuál es tu mirada alrededor de esto? A ver, de nuevo, gracias. Ahora sí ya funciona, me escuchan y muchas gracias, Julio, por la invitación y qué gusto que haya tanta gente genial. Hola, Gaby, que nos conocemos hace tanto, ¿verdad? A ver, yo creo que 2 cosas para empezar a hablar de ese tema tenemos que nivelar siempre cuando estamos en este espacio y muchas veces nos olvidamos de esto. Algo es que Gaby ya mencionó que normalmente todo esto hacemos para generar evidencia, para tener políticas públicas más justas, para que al final del día, ¿qué queremos dentro de todo el trabajo que hacemos en transparencia, anticorrupción, datos abiertos, etcétera? Es que tener como ciudadanos y ciudadanas mejores
bienes, obras y servicios. O sea, nadie hace datos abiertos para publicar más conjuntos de datos. No es el objetivo de de este espacio tener más conjuntos de datos, tener más sociedad civil, tener más... o sea, el objetivo en realidad es que nosotros como ciudadanos y ciudadanos viviendo en un lugar tengamos o podamos gozar de mejores bienes, obras y servicios como resultado de lo que el gobierno gasta desde el punto de vista del gasto público partido en compras públicas y bueno, en salarios. A mí me toca, como Julio dijo, trabajar mucho en temas de compras públicas en todo el país. Entonces, sí, realmente en todos los países de Latinoamérica y entonces me toca impulsar eso. Y quería nomás dejar eso bien en claro, que al final del día ese es el objetivo que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, sin perder ese objetivo, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, ¿dónde estamos, verdad? Entonces, celebro, Julio, que se creen estos tipos de índices que comparan justamente las realidades para que podamos decir cómo estamos nosotros como país versus qué se hizo en otro país, que puede ser que esté mejor o peor, y si está mejor, qué hizo para poder llegar a eso en general de lo que hizo ese país, dado su contexto, qué se puede replicar y aplicar en mi país, porque no todos los contextos son iguales, el marco normativo legal de cada país es diferente, la ley de compra pública es diferente, la ley presupuestaria es diferente, ¿verdad? Entonces es súper importante también tener en cuenta eso, ¿verdad? Que no todo lo que se puede hacer en un país se puede hacer en otro país, porque los marcos normativos, la cultura organizacional y las capacidades locales que tienen cada una de las instituciones que gestionan estos procesos son diferentes. Entonces, esto es también un meta consejo que me tocó ya aprender a las duras con más de 12 años y más de 20 países, que no hay una fórmula única de implementación de esto. O sea, se puede implementar lo que se puede implementar, ¿verdad? Entonces, tener, sí, esos índices que comparan diferentes aspectos es algo muy importante porque también deja en evidencia qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y como dijo Gaby, eso nos sirve para evidencia de creación de políticas públicas que nos puedan habilitar a seguir mejorando, ¿verdad? Esto es en general, ¿verdad? Otra cosa que quería dejar como bien en claro es que para implementar cualquiera de estos proyectos, lo primero que se necesita es la voluntad política de hacer de verdad bien la implementación del proyecto. Y hacer de verdad bien la implementación del proyecto no significa, ok, sí publicar. Significa, ok, es necesario transparentar y necesitamos también, así mismo como dijo Julio, fortalecer las capacidades de entendimiento, de uso, de análisis y que se traduzca de nuevo en cosas y cambios para tener mejores compras públicas. Porque si quiero implementar, no significa si quiero publicar datos. Si quiero implementar, la voluntad real es si necesito ayuda para que alguien más, que no es solamente mi equipo, porque yo normalmente como gestor de los procesos de compras públicas, con las limitaciones que tengo presupuestarias de equipo humano, de capacidad tecnológica, ya no lo hago porque normalmente el día a día me consume tanto que no tengo más un set de ojos para poder hacer. Entonces lo que hago transparentando el proceso es pedir ayuda afuera. Pero de nuevo, el objetivo no es transparentar por transparentar, el objetivo es que yo pueda, en base a eso, darme cuenta de qué tengo o puedo qué cambiar o cómo puedo reordenar o reorientar los recursos o mejorar los procesos para que al final del día a la ciudadanía le llegue mejores bienes, obras y servicios. Entonces, esto es en general como que cosas que hay que tener en cuenta en los procesos de implementación. Luego, bajando eso a cada país, los países son diferentes. Hay mucha... Yo también celebro porque estamos trabajando hace tantos años ya, Julio, con Gaby y con mucho equipo en Latinoamérica, ¿verdad? En estos procesos, que sí hay muchos países que están publicando. Pero la publicación no es perfecta, ¿verdad? Y algo que hay que tener muy en cuenta, esto, especialmente desde el punto de vista de sociedad civil y de las multilaterales, cuando se trabaja con sociedad civil y con gobierno,
Y aquí la multilateral normalmente, o las agencias cooperadoras, tienen un rol muy importante porque tienen un rol de un balance de poder sobre el gobierno porque le están dando una cooperación. Entonces, lo que se tiene que tratar de evitar a toda costa es que haya una implementación por tener el check de publicación. Ok, sí vamos a apoyar una publicación de datos del EDCA, ¿verdad? Del estándar de datos para las contrataciones abiertas, pero de todo el set completo de posibles tipos de procesos de compras públicas vamos a publicar 2%. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque quiero el cheque. Entonces, por dar un país, Costa Rica sí tiene la publicación, pero Costa Rica publica solamente datos del Poder Judicial. No publica todos los datos de procesos de compras públicas del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, entender que un país publica también implica desde la sociedad civil qué publica, cuáles son las brechas de publicación que existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo yo analizar? Porque si de nuevo el objetivo es tener mejores obras y servicios, tener los datos de compras públicas del Poder Judicial sí puede mejorar quizás los servicios del Poder Judicial, pero el que atiende a los servicios, el que construye las rutas y las escuelas es el Poder Ejecutivo. Entonces no estamos yendo a cumplir el objetivo final de lo que queremos y que es el habilitante, esta herramienta habilitante que es la implementación o la publicación de datos de compras públicas en su totalidad, ¿verdad? Entonces hay muchos países que están haciendo mucho. De nuevo, cualquier información es mejor que ninguna información. Con eso no estoy diciendo que lo que se hizo está mal. Cualquier inicio es bueno. Solo que tenemos que tener cuidado cuando estamos diseñando estos proyectos y cuando estamos apoyando estos proyectos, si existe y cabe la posibilidad de que se abarque una mayor cantidad de procesos o tipos de información que de verdad van a habilitar evidencia para mejoras en las políticas públicas, para tener mejores bienes y servicios, hagamos eso, ¿verdad? No aceptemos proyectos solamente microscópicos para tener el check del, ok, implementar. Es como una meta reflexión que estoy haciendo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista más de evidencia, sí, los países en la región están muy avanzados en la publicación. A nosotros nos tocó justamente apoyar la publicación del estándar en Guatemala, hicimos también la publicación del estándar en Honduras, apoyamos parte de la publicación de Costa Rica, apoyamos parte de la publicación también ¿cuál era el otro país? Que de República Dominicana. O sea, estamos trabajando con todos estos países, ¿verdad? Entonces, es súper importante eso y ver que la región se está moviendo, lo que quiere decir que hay un interés bastante importante sobre el tema de la publicación. Y después, una vez que está publicado el proceso de compra pública, el siguiente paso normalmente es el uso del dato, y en eso nosotros estuvimos trabajando en varios proyectos en Latinoamérica con el tema de la parte de red flags o alertas tempranas o análisis de los procesos de contratación pública. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Y hay muchas maneras de implementar. Bueno, ya que tengo la información del proceso de compra pública, ¿cómo yo puedo ver alertas durante el proceso de contratación pública? Idealmente, ¿para qué? De nuevo, para evitar que el proceso de contratación pública continúe y hayan problemas luego de ejecución de contrato. Eso es un tipo de alerta, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener la función del contralor que es ex post. Entonces, ya sucedió todo el proceso de compra pública, ya se gastó mal el dinero, una obra que tenía que haber costado $1 millón costó $7 millones, o sea, ya gastamos mal 6 millones, ya se perdió ese dinero, ¿verdad? Y ahora nos ponemos a analizar los datos. Entonces, de nuevo, con la perspectiva de que lo que nosotros queremos es mejores bienes, obras y servicios, esto ya sucedió. No digo que no estamos a controlar, ¿verdad? Pero lo ideal sería evitar que eso suceda. Entonces, otra forma de analizar y aplicar las red flags es aplicar las alertas durante el proceso de contratación para que nos ayude a evitar este tipo de problemas que desde el punto de vista más informático y estadístico que voy a entrar ahí 2 segundos es, ¿cómo aprendo yo eso? Con los datos históricos.
claramente necesito los datos históricos para ver qué tipo de acciones llevaron a problemas como sobrecostos en procesos de compra pública que deberían de haber costado 1, pero costaron 7, entonces aprendo las características de esto, ya sea por experiencia o lo que sea, y bueno, y pues con eso, en base a eso creo las alertas. Entonces, y después, en otra dimensión, hay dos tipos de forma de gestionar las banderas rojas. Uno, y muchos países tienen ambos, depende del marco normativo claramente del país, es tener tableros en donde yo tengo todas estas reglas que, por ejemplo, no sé, el monto pagado nunca puede superar el monto contratado. Si un proceso de contratación tiene 10 días de publicación, se publicó solamente 2. O sea, esas son reglas súper claras y yo puedo tener un tablero de, bueno, hay tantos procesos de contratación que no cumplen con esas reglas y miro y listo. O sea, es solamente un tablero de alertas versus un sistema de gestión de alertas en donde yo veo cada instancia de esa alerta le asigno a una persona para que le haga un seguimiento, que vea cuáles son las condiciones que hicieron que se levante esa alerta para luego poder atender eso y de nuevo, si estamos en el proceso de contratación, poder cambiar lo que se está haciendo para que el proceso no continúe con problemas. De nuevo, la idea es que el proceso continúe sin problemas, que el contrato se contrate bien y que los bienes, obras y servicios se hagan adecuadamente, ¿verdad? Entonces, son varias perspectivas que se están usando ahora y después ya avanzando más, normalmente son reglas fijas como las que les mandé, las que les comenté. Hay otros tipos de reglas que se están implementando ahora que son muy buenas, que por ejemplo, basadas en estadística, que históricamente yo compré mascarillas por $2. Ahora hay una adjudicación con un precio referencial de $80. Estadísticamente, el precio referencial está muy fuera de la media del precio de compra, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos también, algunos países ya están pasando de implementar solamente reglas fijas basadas en el marco normativo o basado en la experiencia de la compra a reglas estadísticas, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene ese tipo de cosas, implementamos también en Colombia, implementamos en unos cuantos países en Latinoamérica. ¿Verdad? Y después la siguiente evolución a eso es súper interesante, que está basado en temas de inteligencia artificial. Justamente ahí está la pregunta y me ganaste por 2 segundos, Roberto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es linda la inteligencia artificial? Entonces, hay varias técnicas de inteligencia artificial que se puede usar, ¿verdad? Nosotros ya implementamos también, hay varios países que tienen ya motores de inteligencia artificial implementados para detección de anomalías. Las técnicas que se usan normalmente hay varias, pero la más común es detección de anomalías, que lo que hace justamente es aprender el comportamiento históricamente normal de los tipos de compras públicas, ¿verdad? Y cualquier desviación de ese comportamiento normal te marca como una anomalía. De nuevo, no es una alerta, no es, está todo mal, sino que hay una desviación del comportamiento históricamente normal, ¿verdad? Entonces, por eso es una anomalía estadística del comportamiento. Y lo que se hace con eso es generar un tablero, esas anomalías se le muestra a alguien y esa persona, no, puede ser o un tablero o un sistema de gestión. Si es un sistema de gestión, la persona puede decir, no, esto está bien, no pasa nada, justo el COVID vino, ¿verdad? Y en vez de que la mascarilla que históricamente se compraba a $2, ahora está a $10, porque los precios subieron. Y bueno, o sea, es una anomalía estadística en base a un comportamiento histórico normal, sí, pero está justificada porque el precio del mercado cambió, la condición del mercado cambió. Entonces, se rechaza la alerta o se atiende y se tiene que hacer un estudio de mercado de dónde salió un aumento de 5 veces el precio. Entonces, ese tipo de cosas ya se están aplicando, existen varios países que tienen ese tipo de reglas y lo mejor, o sea, los mejores países que están con esto, lo que hacen es un mix de esos 3 tipos de alertas. ¿Y por qué? De nuevo, tener algo siempre es mejor que nada, ¿verdad? Lo claro, ¿verdad? Entonces, tener alertas basadas en reglas está muy bueno porque por lo menos te permite tener cierta certeza de que se está cumpliendo el marco normativo local y de que las cosas que ya viste históricamente no sigan sucediendo. Pero lo que pasa con las reglas fijas es que estamos en un mundo en donde echa la ley, echa la trampa.
los proveedores y los que hacen los procesos de compras públicas normalmente se enteran cuáles son las reglas que se configuran, entonces empiezan a cambiar su comportamiento. Ya, las reglas estadísticas en general pueden agarrar eso porque también son desviaciones, pero ahí son, normalmente la parte de estadística se puede hablar sobre números, montos, diferentes fechas, etcétera, ¿verdad? Pero lo bueno de mezclar estas dos técnicas con inteligencia artificial es que cuando hay un comportamiento, un cambio de comportamiento de un proveedor, para evitar caer en una alerta de una regla, sí o sí va a caer dentro de la inteligencia artificial. Porque la forma en que la inteligencia artificial se comporta para aprender el comportamiento histórico cambie poco o mucho, ¿verdad? Ya va a ser como una anomalía dentro de su comportamiento anterior. Entonces, lo mejor es empezar a tener estas combinaciones de técnicas que nos ayuden a, de nuevo, los mejores sistemas que nosotros implementamos están integradas las alertas en el proceso de compra pública. Por ejemplo, se carga un proceso de compra pública en compras, por decir así, ¿verdad? Y ya vemos que dado que hay una set de variables que es muy probable que llegue a un problema más adelante en la compra pública, se controlan esas variables contra las reglas que existen y ahí el motor ya te dice, mira, hay una alerta sobre los datos antes de que ni siquiera publiques tu proceso de compra pública. Y te tiene que preguntar, ¿estás seguro que querés avanzar? Porque esto es casi seguro que termine en una protesta. El 80% de este tipo de procesos va a terminar en una protesta, lo cual alarga el proceso de contratación, no voy a poder comprar lo que quiero comprar, etc. Entonces ahí la persona que está atendiendo ese proceso de contratación, que son normalmente las unidades de contratación de cada institución pública, ya no es ni siquiera Guatecompras, porque Guatecompras no hace la compra, solamente gestiona el sistema que permite hacer la compra. Entonces ya puede cambiar, ¿verdad? De nuevo, el objetivo es tener mejores bienes, obras y servicios, no encontrar la corrupción. El objetivo nuestro es que no haya corrupción, ¿verdad? Ese es el ideal. Entonces, integrar eso en cada proceso es, en los países que están más avanzados, yo creo que como decimos acá en el Cono Sur, el sueño del pido o el ideal de la manera en cómo deberíamos integrar esto. Bueno, y me puedo extender muchísimo más, pero debería ser un conversatorio y si tienen más preguntas, estoy. Último, se está usando muchísimo en lo que es la última nueva tecnología de inteligencia artificial generativa y es súper útil. Nosotros ya implementamos en algunos países, por ejemplo, para determinar admisibilidad de protestas. Entonces, yo recibo los escritos de las protestas y entreno el Large Language Model o el modelo de lenguaje grande, que es la base de la inteligencia artificial generativa, con toda mi información histórica de protestas, cuáles rechacé, etcétera, etcétera, y en vez de tener un ejército de personas que tenga que controlar uno a uno si la protesta es admisible, porque muchas veces se mete protestas solamente para parar procesos de contratación pública, la IA ya me da una pre-revisión de ese proceso y me dice si esto es medianamente admisible o esto ya no es admisible por ABC. O sea, porque a veces ya es súper simple la manera de rechazar y entonces ahorra muchísimo tiempo en eso. De nuevo, en proceso de compras públicas, cosas que se podrían hacer también con IA generativa. Todos los países tienen un sistema de registro de proveedores, donde normalmente todos los proveedores tienen que actualizar la información de certificado de cumplimiento tributario, de cumplimiento de patronal, etcétera, etcétera. Entonces, recibir esa información que se carga normalmente y controlar el contenido, que el documento sea realmente el que tiene que ser, que la fecha de validez sea la correcta, etcétera. Hay mucho que se puede hacer con IA generativa también con eso. Y con esto cierro y abierto a preguntas. Muchas gracias, Juan. Muy, muy interesante lo que nos compartes. Vemos esa tendencia, las similitudes en los países, con un avance importante en tema de compras públicas. Como lo dices, no es solo cumplir o hacer el checklist, sino poder brindar información que genere valor y que también promueva el uso. Buen indicador de que la información es la correcta, es que está generando un uso asociado a lo que se está publicando. Y también gracias por compartirnos esa tendencia, esta moda que está generando alrededor de la parte de compras públicas sobre banderas rojas o red flags, ¿verdad? Coloquialmente lo plantean, en algunos casos pues se está comenzando a abordar y lo que viene a futuro es la implementación de inteligencia artificial. Ya transformando el mundo, también va a transformar la forma que consumimos la información y la forma que se
Estamos un poquito sobre el tiempo, pero quisiera abrir el espacio para algunas preguntas del público, que si quisieran abrir su micrófono, levantar la mano y ir cerrando. En el chat también hemos recibido algunos comentarios. Mientras vemos si alguien levanta la mano, voy a leer algunos de los comentarios que nos plantean sobre la temporalidad de la evaluación y la participación de algunas instituciones públicas. La evaluación fue en mayo, julio de 2025, en estos meses. Y hacemos el mejor esfuerzo por poder encontrar toda la información en línea. En muchos casos no tenemos suficiente evidencia para poder justificar un avance en algún tema, ¿verdad? Entonces entendemos que las instituciones públicas generan planes, acciones, pero al no estar publicados, pues no podemos tomarlo como un avance. Recomendaciones para promover la inclusión de datos, pues ya los compartía bastante Gaby, ¿verdad? De la parte de esta mirada, pues solo sumando la visión multiactor, enfocarnos en temas de interés ciudadano, ¿verdad? Y también promover esta parte de la interoperabilidad. Nos preguntaban si es importante, nosotros sugerimos poder tener este liderazgo. El caso de Estudio República Dominicana, la OPTIC, ellos generaron un marco normativo fuerte y un presupuesto asociado a la parte de interoperabilidad y lineamientos, guías muy interesantes. Y esto pues facilita que las instituciones puedan implementar, porque ¿qué ocurre? Tenemos que implementar tal tema de un día para otro, pues cada quien hace su mejor esfuerzo, pero si ya existen guías o lineamientos definidos por parte de la institución que trabaja en el tema, pues es mucho más sencillo. Veo la mano levantada de Octavio García, le vamos a dar la palabra. Muchísimas gracias, apreciados colegas. Les saludo desde México, su casa, y les felicito por la brillante disertación de este panel en la presentación del índice. Y les quiero consultar las perspectivas regionales, nacionales, personales que tienen sobre el proceso de la cumbre de gobierno abierto en el ámbito global y la próxima edición a efectuarse en Victoria, España, en octubre próximo. Muchas gracias, Octavio. Javi o Juan, si quisieran reaccionar. Bueno, voy yo. Muchas gracias por tu pregunta, Octavio. Saludos hasta México y también como incluyendo un poquito esa consulta que me hacía sobre el tema de las recomendaciones sobre cómo incluir datos, ¿verdad? Creo que em, es clave mostrar que los datos no son solamente un tema técnico, sino que son herramientas que nos pueden ayudar a resolver problemas reales y concretos. Tener siempre presente y no perder de vista que mejorar la calidad de los servicios en salud, garantizar acceso a justicia, diseñar políticas públicas más efectivas, solo sucede si está incluida la mirada y la perspectiva multisectorial. Es decir, que haya participación y co-creación de la institucionalidad, de las organizaciones de sociedad civil, de la academia, del periodismo, y que todas las miradas son necesarias para lograr esta mirada interseccional. Em, la interoperabilidad es demasiado importante también, como lo decía Julio, no solamente, o sea, no nos sirve de nada que una instancia esté publicando datos si después quiero cruzarla con otra instancia gubernamental y lo están registrando de otra forma, ¿verdad? Entonces creo que las instancias hablen el mismo idioma y se estandarice la forma en que se publican los datos va a ser pues un escenario ideal para que de verdad los datos que se publican sean útiles y la población y la ciudadanía pueda apropiarse de esa información. Y sobre las perspectivas para la cumbre que va a ocurrir en octubre en Victoria, creo que hablando desde el tema y la perspectiva de inclusión, creo que desde cualquier espacio o cualquier sector que vayamos representando, creo que no debemos olvidar nunca que los datos deben estar pensados poniendo a las personas en el centro. Y creo que esa debería ser como la apuesta en la agenda no solo regional, sino en la agenda global, en el cual la ciudadanía, las personas y los problemas reales que viven y experimentan las personas en sus distintas realidades sean el centro de la agenda y lo que queremos solucionar con estos espacios de discusión, intercambio, análisis em, y, y no sé, y mostrar como las experiencias que se van acumulando a lo largo de los años, pero que no sea nada más
pues una cumbre para ir a seguir hablando de lo mismo, sino también poder proponer acciones concretas y reales que resuelvan y den soluciones reales para las personas y sobre todo para lograr la justicia social, no solo en Latinoamérica, sino en cada uno de nuestros países. Creo que por ahí iría mi intervención. Gaby. Yo voy a estar en la cumbre, así que cualquiera que vaya, nos encontramos allá. A mí me estiran justamente para el tema de inteligencia artificial y hay muchos aspectos, especialmente ahora con el tema de inteligencia artificial generativa, que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? En el caso particular de Paraguay, les doy un ejemplo, nosotros somos uno de los pocos países, aparte de Islandia, hay solamente 2 países en el mundo que tienen más energía de la que consumen, ¿verdad? Entonces exportamos, tenemos la hidroeléctrica más potente del mundo, ¿verdad? Y tenemos encima 3 de esas. Hay muchos aspectos que en general, así como dice David, teniendo en cuenta las realidades y las personas se tienen que tomar. Y lo que pasa es que hay muchos países y la agenda, porque la pregunta era como que la agenda, ¿verdad? Normalmente está definida por los países grandes del norte global. Esa es la realidad, ¿verdad? Y problemas como, por ejemplo, ¿qué pasa con el uso de la energía para generar modelos y usar inteligencia artificial para lo que quieras usar, ¿verdad? No es un problema en general para los países grandes, pero sí uno se pone a analizar el uso de energía y el impacto que eso está teniendo ahora en países como Paraguay, Islandia y otros países es súper importante, y empezar a tratar de tocar esos temas del sur global en una agenda generalmente marcada por el norte global es súper importante, ¿verdad? Se están abriendo espacios, claramente no es un espacio, no es fácil entrar en la agenda, ¿verdad? Pero yo creo que estos espacios, como el que de nuevo le doy gracias a Julio para que nos invitó, ¿verdad? En donde tenemos gente del norte global que sí están en los procesos de creación de agenda, puedan hablar con la gente que tiene problemas del sur global para poner los problemas del sur global en la agenda. Temas de razas, de etnias, que seguro Gaby sabe muchísimo mejor que yo, en otros países no existe, ¿verdad? En Paraguay, en teoría, nosotros tenemos solamente, bueno, Paraguay es uno de los pocos países que el idioma oficial es el guaraní, aparte del español, que es un idioma local y nativo, ¿verdad? Pero no es el único idioma local nativo que existe en Paraguay. El Paraguay tiene 26 otros idiomas locales nativos que nadie ni siquiera sabe que existen, ¿verdad? Ni yo como paraguayo sé cuáles son todos, ¿verdad? Entonces, tener este tipo de cosas y cómo cuidamos toda la cultura, cómo vemos que los datos puedan atender las diferencias culturales para poder de nuevo darle bienes, servicios y obras a esa gente que primero están invisibilizadas, ¿verdad? ¿Cómo le puedo yo ofrecer un servicio a alguien que no sé que existe? Es imposible. O sea, necesito saber que existe y cuántos son, dónde están, cuáles son sus características, ¿verdad? Para después poder pensar en ello. Entonces, son problemas que en general en África también sucede mucho, en Latinoamérica sucede mucho, entonces son problemas del sur global, ¿verdad? Yo creo que se abre la puerta, es importante tener intercambios o mesas diversas y en donde muchas perspectivas o la mayor cantidad de perspectivas y opiniones y realidades y experiencias y contextos puedan estar sentadas y tener conversaciones abiertas, honestas, ¿verdad? En general yo creo que las personas que van tienen ese espíritu, es cuestión de crear las mesas, ¿verdad? Y ahí, bueno, Julio es muy bueno en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, seguramente habrá más de este tipo de mesas. Muchas gracias, Juan, también por tu participación. Gracias por la pregunta. Yo coincido con lo que plantean. Al final del día, la alianza es un espacio, es una mesa de diálogo. Creo que tenemos que aprovechar para sentarnos. Hablamos tanto de espacios multisectoriales, sociedad civil, gobierno. Gobierno abierto es uno de esos espacios que en algunos países es el único que queda, en otros es otro más de los que están. Entonces hay que aprovecharlo de cara a eso. De mi lado, creo que vamos cerrando también por temas de tiempo.
Tenemos justo un último mensaje, nos escribe Carlos Melgar, gracias por la información, donde estará disponible el informe con los hallazgos, y con eso pues vamos cerrando. En los próximos días estaremos publicando los detalles del informe detallado de la página web de Red Ciudadana, en redes sociales, compartiremos más, gracias también se registraron en ese espacio, pues seguramente les haremos llegar por correo esta información para que puedan conocer a mucho más detalle de lo conversado el día de hoy, y por supuesto también la grabación en el objetivo también de poder responder a alguna sistematización o de parte pedagógica. Pues de mi lado, agradecerles profundamente su participación en este proceso, a Juan, a Gaby, a la Sociedad Civil de Honduras, de República Dominicana, de Guatemala, por supuesto al programa que nos ha apoyado muchísimo de buena gobernanza en este proceso, que sin duda sin ellos pues, esto no sería posible. Estaremos enviando este informe próximamente. Como les decía, este índice es un punto de partida para poder marcar una hoja de ruta, ¿verdad? Y poder generar una agenda regional con un enfoque más abierto, una región más abierta, justa y democrática, y pues invitamos a todos a seguir trabajando en este proceso. Sin más, ahí terminaría mi intervención y le daría el micrófono al equipo de aquí de GIZ. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y gracias a Juan Pane, Gabriela Melgar. Ha sido para nosotros un placer tener este intercambio y compartir con ustedes, y pues seguir, esperamos, teniendo contacto y avanzando y trabajando en estos temas. Así es que, pues ya había sesiones de preguntas, pero ya fueron ya todas atendidas y muy bien abordadas por los panelistas. Así es que, como decía Julio, van a estar disponible el índice y toda la información de lo que sigamos haciendo en la página de Conectadatos de Red Ciudadana, y también en la página de COSEFIN, de SECOSEFIN, en la parte de publicaciones. Así es que igual todas las personas al registrarse nos dejaron ahí su correo, así es que también vamos a hacerles un envío a sus correos de los productos que hemos presentado este día. Así es que sin nada más que agregar, agradecer a SECOSEFIN su participación por impulsar estos temas, a Red Ciudadana y a todos ustedes por estar enamorados de este tema. Feliz día.